un bloque es movido por una superficie suave inclinada, como se muestra en la figura A. Una fuerza de 10.0 newtons paralela a la base del plano inclinado actúa sobre el bloque. Parte A. Si el bloque se desplaza hacia el otro extremo, el punto B, determine el trabajo realizado por la fuerza F. B. Determine el trabajo realizado por la fuerza F si se mueve el bloque del punto A al punto B siguiendo el paso mostrado en la figura B. C. ¿Cómo comparan los valores obtenidos? Bien, así que el bloque va a moverse desde el punto A al punto B siguiendo, ¿verdad?, esta superficie. Así que va a ir subiendo hasta este punto que yo le voy a llamar I. De I se va a mover horizontalmente hasta J y de J a B baja el plano. Necesitamos, para calcular el trabajo, necesitamos este ángulo, alfa. Pero note que yo conozco el lado adyacente y el lado opuesto. Y si hago un cálculo con el teorema de Pitágoras, si este lado es 8 y este es 6, la hipotenusa nos va a dar 10.0 metros. Si deseo calcular el coseno de ese ángulo, el coseno de alfa va a ser el lado adyacente, que es 8.00 metros, sobre la hipotenusa, que es 10.00 metros. Así que esto nos daría 0.800. Note que no estoy buscando el ángulo, sino estoy buscando el coseno del ángulo. Porque para calcular el trabajo lo que vamos a necesitar es el coseno de ese ángulo. Bien, así que note que la fuerza es siempre horizontal. Esa fuerza tiene un valor, según el ejercicio, de 20 newtons. Y vamos a romper este problema en la parte A en específico en 3 tramos. El primero desde A hasta I, el segundo desde I hasta J y el tercero desde J hasta B. Bien, así que en este diagramita lo que he dibujado es el vector de desplazamiento para la parte de A a I, que sería la distancia de 1, que le vamos a llamar, que sería la magnitud de ese desplazamiento, el ángulo alfa y la fuerza F. Note que si yo coloco F y D1 saliendo del mismo lugar, tendría esta configuración, y alfa entonces va a ser el ángulo entre los vectores. Así que si yo calculo el trabajo en esta primera parte, que voy a decir que es WAI, pues voy a tener la fuerza F por la magnitud del desplazamiento, que sería D1, por el coseno de alfa, que es el ángulo entre estos dos vectores. Así que esto sería 10.0 newtons, de 1 ya dijimos que es 10.0 metros, coseno de alfa, que sería, como vimos arriba, 0.800. Y el valor entonces para el trabajo realizado por la fuerza F desde A hasta I va a ser 80.0 julios. Solamente en el tramo desde A hasta I. Si ahora vamos al tramo desde I hasta J, que sería horizontal, note que en este caso el ángulo es 0 grados, ¿verdad? ZF de 2 es 0, porque ambos van en la misma dirección. Y por lo tanto, el trabajo de I a J, que sería ese, ¿verdad?, en el tramo horizontal, sería la fuerza por la magnitud del desplazamiento 2 por el coseno de 0 grados. Si vamos un momentito arriba, vemos que la distancia desde I hasta J es 6.00 metros. Por lo tanto, puedo sustituir aquí los números. Sería 10.0 newtons
por 6.00 metros por coseno de 0 grados, que es 1. Por lo tanto, el trabajo en el segmento horizontal va a ser igual a 60.0 julios. La última parte del tramo entonces es cuando vamos desde J hasta B. Note que ahora vamos bajando. Note que tenemos 6 de altura aquí, 8 del lado del adyacente al ángulo alfa, que va a ser este mismo. Y entonces este lado vuelve a ser, la hipotenusa vuelve a ser 10.0 metros. Así que tenemos la siguiente geometría. Tenemos el desplazamiento 3, que es bajando, magnitud de eso es 10.0 metros, la fuerza sigue siendo horizontal, y note que si yo busco el ángulo entre F y D, ese ángulo va a ser igual a alfa. Por lo tanto, el trabajo desde J hasta B va a ser igual a F por D3 por el coseno de alfa. Note que estos dos ángulos son, ¿verdad? Si esta línea F es paralela al triángulo, los ángulos alternos internos tienen que ser iguales y por lo tanto por eso es alfa. Bien, entonces regresamos acá. Esto es 10.0 newtons por 10.0 metros, que es D3, por el coseno de alfa, que dijimos que es 0.800. Y el trabajo de J hasta B va a ser igual a 80.0 julios. Dado que hemos calculado el trabajo subiendo el plano, luego en la parte horizontal y luego bajando, podemos entonces sumar esos trabajos y hemos conseguido el trabajo desde A hasta B. Va a ser W el trabajo de AI más el trabajo de I a J más el trabajo de J a B. Por lo tanto, esto sería 80.0 julios más 60.0 julios más 80.0 julios. Y esto nos va a dar un valor de 220 julios. Así que esto es lo que sería el trabajo realizado por la fuerza si vamos desde A hasta B siguiendo la trayectoria a lo largo de la superficie. En la parte B nos piden el trabajo si esto se mueve de A a B siguiendo la dirección horizontal. Note que en este caso el vector desplazamiento tendría esta dirección y que es la de izquierda a derecha y es la misma que F. Por lo tanto, en la parte B tenemos el vector desplazamiento que va hacia la derecha y la fuerza también está hacia la derecha. Por lo tanto, ZFT sería 0 grados. Note además que la magnitud del desplazamiento en este caso es 22.0 metros. ¿Verdad? Y eso podemos verificarlo aquí. Sería 8 más 8, 16 más 6, 22. Y calculamos el trabajo. El trabajo en este caso sería F por D por coseno de ZFD. Así que tendríamos que esto es 10.0 newtons por 22.0 metros por el coseno de 0 grados. Y note que el trabajo sería igual a 220 julios. En la parte C nos piden comparar los valores. Podemos concluir que los valores son iguales. Los valores son iguales.